Voy a invitarles a la palabra del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 15 al 20. Usaremos la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 4 del 15 al 20. Dice la palabra: Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y su palabra es bendita. El Señor nos bendiga hoy a través de su palabra. Hay una frase muy popular que dice así. Tuve que corroborarla con mi jefe. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con la boca de los que movilizan. ¿Cuántos saben que estamos celebrando este mes? El mes de las misiones, definitivamente. Y en el marco del mes de las misiones, en esta noche hablaremos de las manos de los que dan. El martes 4 de octubre de 2022 prediqué un mensaje bajo este mismo título y usando este mismo pasaje que acabamos de leer, pero en versión NBI, Nueva Versión Internacional. En esa oportunidad nos enfocamos en las bendiciones que producen las manos de los que dan tanto para otros como para sí mismos. Y en esta noche pues vamos a hablar nuevamente de las manos de los que dan, así que sería algo así como el volumen 2 o el 2.0. Yo estudié finanzas en la universidad, porque desde niña había sentido que me gustaba mucho el tema. Desde niña aprendí a ahorrar, aprendí a diezmar, a ofrendar inclusive para la obra misionera. Así que desde pequeña sentí que tenía una afinidad con las misiones. Llega el momento en que tengo que estudiar mi carrera universitaria y había practicado en una entidad bancaria, así que yo definitivamente tengo que estudiar algo que tenga relación con la banca y finanzas. Yo, bueno, quizá no le presté mucha atención o quizá lo relacioné con que me gustaba el tema de las finanzas personales desde niña, pero la verdad es que odié finanzas. Y quizás si hubiera buscado un poquito más de asesoría, hubiera estudiado otra cosa, otra carrera. Pero estudié banca y finanzas. Llego a trabajar, bueno, ya trabajaba de hecho en una entidad bancaria, pero el área en la que más tiempo trabajé se llamó gestión de riesgos, gestión integral de riesgos. Y yo trabajaba, como me gustaban tanto las finanzas, trabajaba en un área que se llama riesgos no financieros. Y cada vez que me tocaba cubrir a un compañero de riesgos financieros, esa era una tortura, porque detestaba las finanzas corporativas, las finanzas empresariales. Pero ¿qué resulta? Que me convierto en mamá y empiezo en el mundo de los negocios. ¿Y qué me toca? Finanzas corporativas. Luego vengo a la viña del Señor y ¿qué me toca? Finanzas corporativas. Empiezo a dar asesorías privadas, bueno, gestión organizacional, estructura organizacional, funciones, procesos, calidad, capacitaciones. ¿Y cuál es la mayor cantidad de asesorías que tengo que dar? Financieras.
Es que definitivamente el Señor me estaba enseñando algo, ¿no? Al punto en que me he reconciliado con las finanzas corporativas, porque es el camino por donde me ha llevado el Señor. Y uno tiene que someterse a lo que le diga el Señor. Así sea que uno esté como en modo Jonás, huyéndole, tarde o temprano tienes que ceder a lo que Dios quiere para tu vida. Y así me tocó con las finanzas corporativas. Al punto que les puedo decir, de todos esos otros temas que les mencioné, puedo dar quizás como un 40% de asesoría. Finanzas son como el 60%, solito finanzas. Porque el Señor me quiso llevar por ese camino. Y gloria a Dios, que el Señor nos guíe por donde Él nos quiera llevar. Debemos estar abiertos a la voluntad de Dios para nuestra vida, porque ciertamente cuando tú cumples lo que Dios quiere para ti, estás llevando a cabalidad el propósito con el cual Él te diseñó. Así que encárgate de cumplir ese propósito. Y hablando de propósito, algo muy interesante que aprendí de una asesora financiera hace unos años en una capacitación. Ella decía algo muy interesante y lo que más me marcó de esa frase fue que ella no es cristiana, o si es cristiana yo no sabía. Pero ella dijo una frase que me impresionó. Ella dijo, ahorro sin propósito es avaricia. Me impresionó yo, wow, como una persona que no es creyente, que no es cristiana, puede pensar de esta manera. Y me puse a reflexionar en esa frase y digo, definitivamente tiene razón. Porque si yo estoy dedicándome solo a ahorrar, y yo no tengo nada en mente, simplemente estoy acumulando. Y Dios no nos llamó, no te llamó, no me llamó a acumular. Dios nos ha bendecido para bendecir. Si el Señor te ha permitido tener algo en tu mano, es para que bendigas a otros. Ahora bien, el ahorro es bueno y de eso hablaremos en otra oportunidad, porque el ahorro es muy bueno, pero ese ahorro debe tener un objetivo claro, porque no estás llamado a acumular, sino a bendecir, bendecir a los tuyos y bendecir también según Dios te dirija, su obra aquí a nivel local, en el campo, misionero, tantas cosas, tantos lugares donde podemos ser de bendición. Entonces, con el ejemplo de la iglesia de Filipos, hoy vamos a conocer el ADN de las manos de los que dan. Y en realidad, más que hablar de manos, literalmente, estamos hablando de aquellas personas dispuestas a ser usados por Dios como un canal de bendición con sus recursos. Estamos hablando de aquellas personas que le dicen, sí, Señor, usa mis finanzas también para lo que tú quieras. Porque yo reconozco que todo lo que tengo y lo que soy es tuyo, te pertenece. Entonces, ¿cómo son las manos de los que dan? Las manos de los que dan, en primer lugar, van contracorriente. Y hay un animal que va contracorriente, el salmón. Se dice que el salmón va en una carrera contracorriente tratando de llegar al lugar donde nació. Y lo hace con la intención de reproducirse y llegar a generar a la próxima generación. Pero en el camino hay obstáculos. Y el precisamente ir contracorriente les hace vulnerables. Porque aquellos que van a contracorriente van a enfrentar desafíos. Aquellos que van en el sentido en el que todo mundo va no tienen problema. Pero digamos que en pleno 7 de diciembre. En pleno 7 de diciembre en un centro comercial, el almacén al que todo mundo quiere ir está al fondo. Pero el almacén al que yo quiero ir está hacia allá. Entonces toda la gente va hacia allá. Y yo que entré por esa puerta, entonces voy a enfrentarme a esa marea de gente. Santo de Israel, un centro comercial, un 7 de diciembre. ¡Qué desafío! Y los que van a contracorriente se enfrentan con toda clase de retos. Se vuelven más vulnerables, porque cuando una persona
es generosa, lo cual no está en la naturaleza humana, la gente abusa a veces. Ve que la persona es generosa, entonces siempre le quieren pedir. Nunca tienen plata cuando están al lado de esa persona, precisamente. No saben dónde está la cartera justo cuando están al lado de esa persona. Ay, no encuentro mi tarjeta de crédito, no encuentro la clave. Justo cuando están al lado de esa persona. Porque precisamente el ir contracorriente los vuelve vulnerables. Y yo he escuchado toda clase de historias de esta iglesia tan generosa. Y que a veces hay casos, ¿no? Casos y casos. Porque sí, el ser de los que van contracorriente nos vuelve vulnerables. El salmón es mucho más fácil de ser cazado por los osos porque van contracorriente, van haciendo un esfuerzo mayor que los demás peces, así que se vuelven vulnerables. Asimismo, con las manos de los que dan, sí, se vuelven vulnerables. Y Pablo y sus compañeros, ellos llegaron a fundar la iglesia de Filipos en su segundo viaje misionero. Esa fue la primera iglesia que se estableció en Europa. No sé si recuerdan la visión del varón macedonio, pero resulta que cuando Pablo llega no hay varón macedonio. Y resulta que, como en Filipos no había la cantidad suficiente de hombres casados para tener una sinagoga, entonces Pablo tiene que ir a un lugar público, a la orilla del río, donde se reunían para orar. Y allí había unas mujeres. Y él habla y el Señor abre el corazón de Lidia. Y Lidia se convierte en el primer fruto de la predicación de Pablo. ¿Y qué dice Lidia? Por favor, quédense en mi casa. Yo quiero que se queden en mi casa. Súper hospitalaria, muy generosa. Y la Biblia nos enseña que ella era vendedora de púrpura. Es decir, púrpura era una tela muy fina que usaba la realeza y gente muy pudiente. Así que Lidia era una mujer con ciertas posibilidades. Y ella abre su casa para que Pablo y sus compañeros de viaje se puedan hospedar. Desde el principio vemos la generosidad de esta iglesia, es decir, esta iglesia nació con una persona generosa, con una persona hospitalaria. Luego allí también se convierte el carcelero. ¿Recuerdan cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel y empieza a medianoche a cantar en medio de la aflicción y los presos los oían y de repente, como decimos en buen panameño, un revolú y las cadenas se cayeron y las puertas de la cárcel se abren de par en par? El carcelero, cuando ve todo abierto, como buen carcelero, él estaba dormido y se despierta y ve todo abierto, él se iba a matar. Dice la Biblia que el hombre estaba dispuesto a matarse, agarró su espada, me voy a matar porque aquí si no me mato yo me mata otro. Porque ya todos los presos se fueron y le gritan, Pablo, no, todos estamos aquí. Y el hombre temblando, yo me imagino esa escena. El hombre temblando, es que no es para menos, acabas de librarte de la muerte. Temblando le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo aprovecha la oportunidad y le predica la palabra y luego a su familia y todos ellos llegan a recibir la salvación. Todo eso pasa en este mismo lugar. Y este carcelero se los lleva a él, se los lleva a ellos, les lava las heridas, los venda. Hay una fiesta, una celebración. Otra persona generosa en este mismo lugar. Es decir, los pilares de esta iglesia fueron establecidos con la generosidad. Y aquí, en Filipos, que era parte de una provincia llamada Macedonia, Pablo predicó también en otras ciudades de esta misma provincia como Tesalónica, Berea. Ahí, hermano, hay todo tipo de historias. Léase esos pasajes ahí, Hechos 16, 17. Eso parece como de no creer, mejor que una serie de Netflix. Es una cosa impresionante. Y la iglesia de Filipos había enviado una ofrenda con Epafrodito, que era uno de sus miembros, al apóstol Pablo.
Eso está en el 4:18, el pasaje que leímos, y Pablo estaba encarcelado en Roma. O sea, Pablo estaba en uno de esos momentos bien flat. Irónicamente, porque esta es la epístola del gozo, pareciera que Pablo hubiera escrito esto en su mejor momento, estaba como en la presidencia porque lo acababan de elegir presidente de la nación y él estaba rebosante de alegría. No, estaba en la cárcel. Así que él escribe, Pablo escribe para darle las gracias a la iglesia por ese regalo y para motivarlos en su fe. Esta gente de Filipos era gente que iba a contracorriente. Porque el versículo 15, si se fijan, dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia. Más adelante en ese mismo versículo dice, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Nadie más, solamente ellos. Porque es que la generosidad no está en el ADN del ser humano natural. El dar, eso no está dentro del ADN normal, es algo que pone Dios, aunque la persona no se dé cuenta que es Dios, es algo que pone Dios en el corazón. La Reina Valera del 60 dice este mismo versículo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Y en el original griego la palabra usada para dar significa conceder, otorgar y se usa para describir la acción de dar bienes materiales. ¿Cuánto le gusta esa parte? Gloria a Dios. Pero también favores espirituales o autoridad. Y la tendencia, como sabemos, del ser humano es retener, conservar, porque tenemos un instinto de autopreservación. Así que en nuestra naturaleza está el retener para nosotros mismos. Pero las manos de los que dan van contra esa naturaleza. Ser generosos es ir contra la corriente y el verdadero discípulo de Cristo va contra corriente. Esas personas dan a pesar de. En Filipenses 2:21 dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿Qué es importante para Jesucristo? Yo debería hacerme esa pregunta, ¿qué es importante para Jesucristo? Que yo podría estar haciendo en este momento. ¿Qué puedo estar haciendo ahora que sea importante para el Señor, más allá de lo que es importante para mí? Y a pesar de que a otros de pronto no parezca importarles la causa, los que van contracorriente dan. Nadie más da. No importa, ellos dan de todas maneras. No, lo que pasa es que en este grupo nada más de 100, 3 aportamos. Ellos dan de todas maneras. Aunque algunos sean indiferentes, ellos dan de todos modos. Lo que pasa es que fulanito puede dar y no da. No importa, yo doy de todas maneras. Porque eso está en mi ADN, yo voy contracorriente. Eso de cerrar el puño para no darle a alguien, eso está en la naturaleza, a veces lo vemos hasta en los niños. Yo recuerdo que cuando Jenny estaba pequeñita, chiquitita, como de 2 años, ella se estaba comiendo un paquete de galletas y se le acerca un hermano y le dice, Jenny, dame. Y Jenny, yo me quedé... Y yo, ¿en serio tú acabas de hacer eso? Pero es que está en nuestra naturaleza. Somos así. El que da generosamente, él lo hace sin importar lo que otros hagan. Él lo hace a pesar de otros y a pesar de la situación. Segunda a los Corintios 8, 1 y 2 en versión NTV dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Ahí está incluida la iglesia de Filipos. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Es que hay quienes piensan que deben tener mucho para dar y por eso no dan. Ellos esperan que la situación cambie para hacer algo. Pero hay un pasaje que me gusta mucho en la palabra del Señor, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay quienes esperan lo mucho para ser fieles. La clave de ser fiel
en lo poco. Para ser puesto en lo mucho hay que ser fiel en lo poco. Es como querer que el esposo sea un hombre exitoso, esté devengando estos miles y miles de dólares, pero cuando el hombre está iniciando el negocio, iniciando ahí a duras penas, ella nada más ve de lejito, esperando que él prospere. Y no es fiel y no es ayuda idónea en lo poco. Entonces la clave es desde lo poco, desde el día de las pequeñeces, ser fiel. En aquella oportunidad, cuando predicaba de las manos de los que dan, bajo esa otra perspectiva, recuerdo que les compartí una anécdota. Yo la llamé el vendedor generoso. Y es que en ese año, justo unos días antes de predicar, yo había salido con Jenny y de regreso a la casa nos detuvimos en un semáforo y pasó un vendedor ambulante. Él estaba vendiendo guineos y Jenny, emocionadísima, me dice que ella quería, pero yo no tenía nada efectivo, no tenía nada. Porque es que creo que nos pasa, ¿no? Nos acostumbramos al Yapi, a las transferencias, a no tener mucho efectivo en mano. Y yo le digo, Jenny, no tengo para comprar. Así que, bueno, le tuve que decir, no puedo, mami, lastimosamente no puedo. Así que, bueno, el vendedor pasó de largo, pero él vio toda la acción que Jenny estaba tratando de que yo le comprara y que yo le dije que no podía. Bueno, el vendedor pasó de largo, pero unos segunditos después, él se regresa y se detiene frente a la ventana de Jenny y me dice que baje el vidrio. Yo bajé el vidrio y le digo, mire, yo lo quiero comprar, pero es que no tengo efectivo. Y él me responde, no, yo se los quiero regalar a la niña. Y se los entregó. Y yo me sorprendí, así como ustedes, yo me sorprendí. Y le di las gracias, muchas gracias, gracias. Y él me responde, Cristo siempre nos bendice. Wow, Cristo siempre nos bendice. Nunca tenemos muy poquito como para no darle a alguien. Y ese vendedor pudo haberse puesto a pensar, ella va en un carro con aire acondicionado, como que ya no le puede comprar unos guineos a su hija. Y el hombre, o sea, tan generoso, es que la generosidad no tiene nada que ver con la condición que tú ves que tiene la otra persona. Las manos de los que dan, en segundo lugar, cuidan de otros. El versículo 16 dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Los que cuidan de otros son empáticos. El versículo 14 dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo les dice en el contexto, es que yo sé que ustedes me querían ayudar, pero les faltaba la oportunidad. Y algunos lo interpretan como un reclamo de Pablo, pero otros dicen, más que un reclamo, él les estaba diciendo, yo sé que es que mi vida ha sido tan turbulenta que ustedes no habían tenido oportunidad de bendecirme. Él estaba de pronto en Jerusalén y llegan las acusaciones y bueno, le mandamos, no le mandamos, miren qué situación está. Pero finalmente cuando él llega a Roma, cuando apela al César y demás, todas las peripecias que pasa Pablo, tienen que leer Hechos, hermanos. Ese libro es espectacular. Entonces cuando él llega a Roma y ya está encarcelado, me imagino, la iglesia dice, bueno, ya sabemos dónde está fijo, vamos a mandarle una contribución. Y Pablo entonces le dice, yo sé que le faltaba la oportunidad y han hecho bien de compartir conmigo en este momento tan difícil en el que estoy. Porque es que empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. Yo no puedo de pronto decir que yo entiendo lo que está pasando, no sé, alguien que quizás ha perdido a un ser muy cercano en este momento. Y quizás el decir, te acompaño en tu sentimiento, en realidad uno acompaña en el sentimiento, o sea, uno puede imaginarse cómo se siente la otra persona y tratar de ser empático lo más cerca posible, estar de ti, porque a veces cuando decimos, te acompaño en tu sentimiento, lo último que hacemos es acompañar. Eso es lo último. Entonces, el empático
trata de ponerse en el lugar de la persona. Alguien dijo, el momento más difícil no es en el funeral, en el culto fúnebre, en el cementerio. El día más difícil es cualquiera. El dolor te llega en cualquier momento. Cuando de pronto tienes un logro y sabes que no se lo puedes decir a esa persona, allí te llega, te golpea. Y bueno, tantas cosas que le hacen a uno reflexionar. Wow, necesito desarrollar la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona. Quizá yo no llegue a sentir como ella siente, pero puedo imaginarme lo que siente esa persona. Una persona empática produce alivio, porque así el otro, que en este caso era Pablo, sabe que no está solo, que alguien le acompaña y sabe que él también come. Porque Pablo también tenía sus necesidades. El misionero que está en el campo también tiene sus necesidades, también necesita comer. Así como nos gusta tener nuestros 3 golpes al día y si somos pentecostales nuestros 6 golpes al día, pues así también el misionero quiere comer. Nosotros sí, nosotros tenemos nuestro desayuno, almuerzo y cena. Entre las comidas tenemos snacks y después en la noche bien tarde cuando salimos del culto tenemos la recena. Ese es el golpe de los pentecostales, el favorito, ahí es donde más pesado comemos. Padre, misericordia. Las manos de los que dan cuidan de otros porque son empáticos y porque procuran su bienestar. Ay, tengo tanto que decir, Dios santo. El versículo 18 en la parte A dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Y es que Pablo no estaba en la comodidad de una mansión en ese momento. No, él estaba preso, pasando páramo, como decimos en panameño. Y le llega esta ayuda porque había una iglesia velando porque él estuviera lo mejor que pudiera estar dadas las circunstancias. Y algunos se abstienen de dar, como mencionaba hace un momento, porque no creen que de pronto esa persona lo necesiten, pero otros no lo hacen porque piensan que eso no representa nada. Pero vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Si tiene su celular allí, abra la aplicación de la calculadora. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente y vamos a hacerlo basándonos en una inversión. Y luego vamos a trasladarlo a el plano misionero. Vamos a decir que hoy ustedes reciben una bendición de $20. Pongan ahí en la calculadora $20. Y en un plazo determinado, ustedes definen, en un mes, yo quiero haber duplicado esto. Así que hoy yo voy a invertirlo de esta manera. Voy a comprar estos productos o voy a comprar este aparato para ofrecer tal servicio, cosa que de aquí a un mes yo haya podido duplicar esos 20. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? 40 porque dupliqué. Luego entonces agarro esos 40, los vuelvo a invertir, compré otros productos o el doble de cantidad que la primera vez de lo que me alcanzaba con los 20, porque ahora son 40, es el doble, así que compro el doble y los vuelvo a duplicar en un plazo determinado. ¿Cuánto tengo ahora? $80. Pero resulta que me gustó el tema de las inversiones, así que lo voy a invertir nuevamente. Ya puedo comprar 3 veces lo que tenía al inicio. Bueno, de hecho más, porque he duplicado ya 2 veces. Entonces esos 80 los duplico en un plazo determinado. ¿Cuánto tengo ahora? $160. Digamos que esto yo lo he podido hacer en menos de un año, con $20 de inversión. Y llegué a hacer crecer esta cantidad, esos $20, 8 veces. Ahora, en las misiones, si 8 de nosotros apoyamos con $20 mensuales a un misionero, 10 por quincena, esa persona va a recibir $160. Pero como me parecía muy poquito, $10, ¿qué va a hacer él con $10? Pero 10 y son 2 quincenas, son 20. Y resulta que varios en la congregación tuvieron ese mismo sentir. Ya son $160. Y resulta que 10 iglesias tuvimos la misma iniciativa. Son $1,600 que va a recibir ese misionero. Y que va a aliviar el hecho de que él no está en su país, que está lejos de su familia, que le dijo sí al llamado y que no tiene que preocuparse por las finanzas. Simples $20. $20 que bien puedo hacer crecer invirtiendo,
pero también $20 que pueden marcar la diferencia para un misionero en el campo. Las manos de los que dan. El Señor le da pan al que come y semilla al que siembra. Y este es un tema muy profundo, porque el Señor no te va a quitar el pan de la boca para que tú se lo dejes al misionero. Él sabe que tú tienes necesidad también, así que se va a ocupar de tu necesidad y va a suplir para que tú puedas bendecir a ese misionero también. Las manos de los que dan. En tercer lugar, reciben lo que les falta. Otro día profundizaremos en este tema de las inversiones. Muy apasionante, muy interesante. Inversiones de alto riesgo, bajo riesgo. Otro día hablaremos de ese tema. Las manos de los que dan reciben lo que les falta. El versículo 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y ese todo lo que necesiten no es todo lo que se les antoje, sino todo lo que necesiten. Hay una diferencia. Las riquezas de Dios son infinitas, son inagotables, no hay nada que Él no pueda suplir. Pero así como nosotros no le damos a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden, el Señor, como un buen padre que es, no nos da todo lo que le pedimos. Si usted le hubiera dado a su hijo en sus primeros 5 años de vida todo lo que quería, usted se puede imaginar el desastre. Todo, nunca le dijimos que no, todo lo que quería se lo dimos. Peligroso, muy peligroso. Entonces el Señor, como Él sabe que a veces nosotros tenemos fachada de adultos, pero por dentro somos unos niños, Él no nos da todo lo que queremos, Él nos da lo que necesitamos. A veces pensamos que necesitamos plata, nos cae muy bien de hecho, pero más allá del dinero a veces necesitamos paz. Yo les he contado cómo durante mucho tiempo yo me quedé desempleada y yo pensaba que yo lo que necesitaba era un trabajo o plata, pero yo necesitaba paz. Cuando el Señor me dio paz, yo me pude pasar casi un año relax, tranquila, confiando en el Señor, hasta que se abrió una puerta para trabajar, porque el Señor sabe qué tú necesitas en realidad. Entonces, las manos de los que dan reciben lo que les falta para aumentar el crédito en su cuenta. El versículo 17 en Reina Valera dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. En el cielo se lleva cuenta de tu generosidad. Y Pablo usa esta metáfora de la cuenta bancaria para ilustrar que el Señor recompensa. El Señor paga y paga bien. El Señor no es deudor de nadie. Y yo me imagino que a ustedes les ha pasado de pronto algo similar. Yo en una ocasión ayudé a unos amigos con un evento y yo no estoy esperando nada a cambio, no estoy esperando nada de parte de ellos. Cuando terminó el evento, estos amigos me dieron una bendición. ¡Y qué bendición! Y hermano, ¿cómo bendice el crédito en la cuenta de uno? ¿Cómo bendice? Y cuánto más si esa cuenta la lleva papá. Wow, Dios es bueno. Esos que reciben lo que les falta, lo reciben porque Dios elige darles. Nosotros no podríamos decir, lo que pasa es que yo sembré tanto en la obra misionera que al Señor no le quedaba de otra. Le tocaba ya bendecirme, pues yo he sido tan bueno. Miren, mis diezmos, mis diezmos sostienen esta iglesia. Miren, todo lo que hay aquí, mis diezmos están ahí. Por eso yo me merezco que el Señor me dé, mira, lo que a mí se me ocurra. El Señor nos bendice porque Él elige bendecirnos, porque Él es fiel a sus promesas, porque si Él dice, clama a mí y yo te responderé, es porque Él nos va a responder. Porque si Él dice que va a suplir todo lo que nos falta, es porque Él va a suplir todo lo que nos falta. No porque lo hayamos ganado, sino porque Él es fiel a su palabra, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios justo. Por eso Él nos bendice. Y esas riquezas en gloria no tienen que ver solo con lo material, porque cómo nos gusta lo material y sentimos el fuego y la unción con respecto a lo material. Pero también esas riquezas se refieren a esa provisión divina en otras áreas, como las riquezas espirituales.
esa gracia que necesitas, esa fortaleza, esa paz que tú requieres en esa situación en la que estás viviendo. También esa gloria eterna, ese premio celestial que todos estamos esperando, esa herencia con Cristo, esa plenitud de vida con Él. A esas riquezas se refiere. Y sí, ciertamente Pablo está hablándonos aquí también de esa provisión material, porque Pablo está hablando en un contexto financiero. Pero no nos limitemos a lo financiero. Las manos de los que dan reciben recompensas en otras áreas que ni siquiera se imaginan, en aquellas cosas que necesitan, que a veces ni siquiera hemos dicho con nuestra boca, pero están allí en el corazón. Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad, aún antes que las digas. Las manos de los que dan, por último, agradan a Dios. Agradan a Dios porque hacen su voluntad. El versículo 18 dice: estoy bien abastecido con lo que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Agradan a Dios. Esta gente que extiende su mano para bendecir, para dar, ellos agradan a Dios porque hacen su voluntad. Y quizá tú nunca vas a pisar una tierra extranjera para predicar la palabra, quizás nunca lo hagas, pero el Señor puede usar tus recursos para que otro lo haga. ¿Cuántas sonrisas nosotros no hemos logrado en niños que nunca hemos visto, no conocemos, de otras tierras, a través de Jiré Kicksbox? No lo sabemos, no los conocemos, pero nuestros recursos ayudaron a poner esa sonrisa en esos rostros. El Señor nos usó para bendecir a esos niños. Y así a tantos otros, no solo ahora con esta iniciativa, sino en todos estos años, a cuánta gente hemos podido bendecir. Tantos pastores que aceptaron el llamado para ir a lugares recónditos y hasta allá ha llegado Jiré para bendecirlos. Y hoy es tiempo de decir: yo quiero seguir haciendo esto, Señor. Yo quiero que sigas usando mis manos para hacer tu voluntad. Aquellos que dan agradan a Dios porque hacen su voluntad y ellos producen alabanza. El versículo 20 dice: toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Las manos de los que dan van a contracorriente, cuidan de otros, reciben lo que les falta y agradan a Dios. Agradar a Dios, wow, me impresionó esto. Y esa alabanza que se produce, porque hermano, cuando uno recibe una bendición inesperada, lo que le sale no es alabanza. Y sobre todo cuando lo está necesitando. Un gloria a Dios, cuando usted ha visto de pronto que no tenía cómo pagar una cuenta y de la nada se mete a su banca en línea y hay una transferencia que usted ya se había olvidado que le debían ese dinero. Gloria a Dios. Lo que produce es alabanza. Esa bendición que nos llegó repentinamente, ¿qué me hace a mí decir: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios cuida de mí? Produce alabanza. Si nosotros también con esa generosidad podemos producir alabanza en otras personas. Esto me impresionó. Puedo ser usado para que otro alabe a Dios. Producir alabanza para Dios. Sin necesidad de cantar, sino con mi generosidad. Puedo hacer que alguien alabe a Dios, exalte la grandeza, la fidelidad y la provisión de Dios, el cuidado de Dios en su vida. Yo quisiera saber si en esta noche hay alguien que diga: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero recibir a Jesús como Salvador de mi vida. ¿Tenemos alguien en medio nuestro que desee recibir a Cristo? Puedes indicarlo levantando una de tus manos allí donde estás. Si no, entonces voy a pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a hacer esta oración. Hoy la vamos a hacer de una manera particular, con una intención particular. Porque a veces necesitamos reconciliarnos con Dios, aunque siempre estemos aquí. A veces necesitamos reconciliarnos con Dios, aunque siempre venimos a la iglesia.
porque las caras vemos, pero los corazones no sabemos. Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.